Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En Colombia hay más de 6.300.000 desplazados, lo que desfavorablemente representa ser el segundo país después de Siria con mayor cantidad de población en esta situación en el mundo, según cifras que maneja la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Es importante decir que la Colombia de 2015 no es la Colombia de 2004. Hay muchos cambios, hay menos desplazamiento, las cifras son claras, pero hay zonas donde hay la permanencia del problema. El desplazamiento llegó a tal punto que en el año 2004, después de recibir numerosas tutelas que invocaron 1.150 familias, la Corte Constitucional profirió la sentencia T025 de 2004, en la que declaró un estado de cosas inconstitucional en el tratamiento de la población desplazada. De esta manera conformó una sala de seguimiento integrada por 3 magistrados. Se quiso mantener esa sala de seguimiento por la inmensa trascendencia de las labores que había cumplido y se designó otros 3 magistrados que fueron Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao y Nilson Pinilla. En el caso de Luis Ernesto Vargas y en el caso mío hubo una coincidencia notable que nuestras familias fueron víctimas del desplazamiento forzado de tiempo atrás por razones de política partidista, de la violencia horrenda que se vivió hacia los años 50. Yo fui desplazado de Barranca Bermeja. Luis Ernesto, la familia de Luis Ernesto de Boyacá tuvieron que radicarse en el Tolima, donde Luis Ernesto nació. Fue una fortuna para la Corte y para el país que Luis Ernesto Vargas, con toda su sensibilidad social, dirigiera, presidiera esa sala. Cuando el doctor Juan Carlos Henao se retiró de la Corte para asumir la rectoría de la Universidad Externado de Colombia, lo reemplazó primero Adriana Guillén, ahora el doctor Luis Guillermo Guerrero. Actualmente conforman la sala la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien preside dicha sala. Para el país es supremamente importante ver cómo la Corte Constitucional, en sus más de 2 décadas de jurisprudencia, ha venido protegiendo más y más el tema de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Esta sentencia T025 se enmarca dentro de unas sentencias que son muy famosas a nivel mundial, que se llaman las sentencias en las que la Corte ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional en algunos segmentos poblacionales muy grandes. La población desplazada constituye uno de los sectores de vulneración extrema debido a la falta de protección oportuna y efectiva por parte de las autoridades. Esta situación ha producido mayor desplazamiento en los departamentos de Antioquia, con el 19% de la población, equivalente a 1.237.261 víctimas. Bolívar con el 8.2% con 258.492 víctimas, Magdalena con el 6.5% con 422.766, Chocó con el 5.4% con 347.129 y Nariño con el 5.3%, equivalentes al 343.941 víctimas según la Unidad para la Atención de Víctimas. A la Defensoría del Pueblo llegan cada día más solicitudes para que esa entidad gestione las acciones legales que buscan la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento. Así lo explica Mauricio Redondo, defensor delegado para los derechos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo. Vemos que es el hecho victimizante de mayor impacto en la sociedad colombiana y por lo tanto uno de los retos más grandes que tiene la institucionalidad. Entre el 85 y 90% de la población desplazada es pobre y más del 35% indigente, lo que quiere decir que debajo de la pobreza extrema
existe esta población. Es por esta razón que las víctimas se han visto forzadas a emigrar a los departamentos de Antioquia con el 18.5% de la población, equivalente a 1.196.000 víctimas, Bogotá con el 7.4% con 480.984, Valle del Cauca 6.3% con 406.127, Bolívar 6% con 386.907 y Magdalena con el 5.2%, equivalentes a 336.231. En virtud del seguimiento de las disposiciones en favor de la atención a la población desplazada y para llegar al goce efectivo de los derechos fundamentales de estas personas, la Corte Constitucional ha dictado más de 200 autos o decisiones con instrucciones precisas a los organismos del Estado. Yo diría que los de más importancia son primero los que dijeron enfoques diferenciales. Auto 04, por ejemplo, de 2009 para proteger indígenas. Auto 05 para comunidades afrodescendientes, Auto 06 para mujeres, etc. Entonces, esos autos fueron muy importantes. Dentro de los que nosotros hemos dictado en la Sala Especial de Seguimiento, la Sala Tercera de Revisión había dictado autos muy importantes que eran autos que denotaban una especie de enfoques diferenciales. Y entonces le dijo al gobierno, usted no puede darle el mismo tratamiento a la población desplazada integrada por indígenas que a la población desplazada integrada por mujeres o a la población desplazada integrada por niños o por personas con algún grado de discapacidad o por personas de la tercera edad, por decir algo, o comunidades afrodescendientes. Entonces usted tiene que distinguir bien. Cada uno de esos segmentos poblacionales requiere medidas específicas de protección. El enfoque diferencial es el reconocimiento de que el nivel de afectación y las vías de superación de ese problema varían de manera fundamental en tres tipos de población: los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, según lo reconoce Luis Jorge Garay, miembro de la Comisión de Seguimiento de la sentencia. Uno de los temas cruciales en la sentencia T025 y su proceso es que la Corte Constitucional, consciente de la problemática diferencial, ha insistido mediante varios autos en la necesidad de que la política pública adopte un enfoque diferencial de goce efectivo de los derechos. Entre los derechos que la Corte observa con mayor vulneración está el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la protección especial de las personas de la tercera edad, a las mujeres cabeza de familia, a los niños y a los indígenas. Así lo afirma Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES, miembro de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T025. Los pobladores indígenas y afrodescendientes que no hacen parte son los que menos han participado en la guerra en Colombia, y ellos son los más afectados, y encontramos que había un impacto desproporcionado. Quiere decir que ellos son un porcentaje de la población, pero son un porcentaje mucho más alto de los desplazados. Los indígenas reconocidos en Colombia son alrededor de 1,5 millones de personas y constituyen más del 20% de la población desplazada, según la Unidad de Atención a las Víctimas. Estas comunidades realmente actúan a la manera de respuesta a una amenaza, actúan de manera colectiva también. Entonces, no como otras comunidades que hacen desplazamientos individuales, aquí se moviliza toda una comunidad. Y esa es la fuerza que le imprimen precisamente a esa medida de protección. De modo que en términos de número y de cifras, son las comunidades étnicas las mayor afectadas. El año pasado nuevamente la Corte Constitucional convocó a las autoridades y al gobierno para revisar el cumplimiento de las instrucciones dadas por esta corporación. En esta audiencia, el gobierno explicó los objetivos alcanzados.
Esta coordinación ha habilitado la aplicación de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. Ha afianzado los comités de justicia transicional como instancia de la arquitectura institucional a través de los cuales es posible acompañar y articular los procesos misionales del sistema, y ha fortalecido las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las entidades territoriales. Igualmente se debatió la efectividad de la encuesta de goce efectivo de derechos realizada por el Gobierno, la Contraloría y el DANE para verificar la superación de las necesidades de la población y la posibilidad de levantar la determinación del estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte. La población desplazada sufre consecuencias que van más allá del hecho violento que los obligó a huir. Las víctimas caen en condiciones de pobreza extrema donde sus derechos económicos, sociales y culturales se ven profundamente afectados cada vez más. La Mesa Nacional ha solicitado insistentemente la reforma a los programas de ayuda humanitaria inmediata y de emergencia y ha criticado la falta de políticas de empleo y de generación de ingresos y su impacto frente a la ayuda humanitaria de transición. Mejor dicho, sin empleo y generación de ingresos será imposible superar la condición de vulnerabilidad y menos pensar en estabilización socioeconómica. La Corte, atendiendo el llamado de miles de víctimas del conflicto armado interno que sufre Colombia, asumió de manera directa y en cumplimiento de su mandato como garante de los derechos fundamentales la gran responsabilidad que significa monitorear la gestión del Estado diseñada para la protección y realización de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Ha sido la Corte Constitucional la que, con el apoyo técnico de las organizaciones sociales que protegen los derechos de las víctimas, de las instituciones del Estado y de la comunidad internacional, quien haya impulsado la definición e implementación de una política pública de Estado diseñada para garantizar los derechos de las víctimas. El hecho de que estemos en un cese temporal de hostilidades no quiere decir que el conflicto acabó, sino por el contrario, que vivimos en un estado de incertidumbre. Marco Romero considera que esta sentencia marcó un camino que deben emprender los organismos del Estado. En primer lugar, la sentencia 025 es el resultado de la jurisprudencia de la Corte en materia de acción de tutela, sobre todo de un principio que la Corte Constitucional ha identificado necesario en Colombia, y es la extensión de los efectos a todos los sujetos que están en igualdad de protección de sus derechos. En la actualidad, el 87% de la totalidad de las víctimas en el país son desplazadas. Hablamos de la T025, debemos hablar de como dos dimensiones de esta sentencia. Primero al nivel internacional y claramente al nivel nacional de Colombia. Al nivel internacional es sin precedentes. Es verdaderamente una decisión donde no hay ningún equivalente en otras partes del mundo. No hay ningún país que tiene este tipo de sentencia hasta la fecha, hasta ahora. Esta sentencia ha sido objeto de referencia en otros países donde la toman en consideración debido a su profundo análisis del aumento de las necesidades en la población y la responsabilidad de los organismos del Estado. La sentencia más ambiciosa que ha dictado la Corte en toda su historia en protección de derechos humanos es la T025. ¿Por qué razón? Porque se dio o se dictó para proteger los derechos de 1.782.000 personas en el año 2004, que lamentablemente hoy, en vez de disminuir el número de desplazados, pues tenemos 6.400.000 desplazados que nos dan un lugar pues muy preocupante entre los países que más desplazados tienen. La sentencia es emblemática, pues es la primera en el mundo que aborda el problema de manera integral como ningún otro organismo judicial lo había hecho hasta el momento. La Corte Constitucional, desde cuando dictó la sentencia T025, pasó a ocupar un lugar señero, un lugar privilegiado, vanguardista en la protección de derechos humanos, al punto que quedó ubicada dentro de las 3 cortes más importantes en el mundo en protección de derechos fundamentales, con la Corte de la India y la Corte de Sudáfrica.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, cerca de 6 millones de personas sufren el desplazamiento forzado y ellos representan alrededor de 1.500.000 hogares, de los cuales 85.000 ya han sido indemnizados. María Eugenia Morales Castro, directora técnica de reparaciones de la Unidad de Víctimas, asegura que desde el 2012 se han indemnizado por desplazamiento forzado alrededor de 87.177 víctimas. Las víctimas de desplazamiento reciben ayudas humanitarias, todos los hogares que necesiten. La ayuda humanitaria está dirigida a cubrir la necesidad de alimentación y de alojamiento, que tengan dónde dormir y qué comer y que estén registrados en el sistema de salud. Indudablemente, la sentencia T025 ha llamado la atención de la opinión pública sobre la existencia de esta tragedia humanitaria en el país. Es una sentencia que llama la atención sobre la necesidad de que en Colombia las políticas públicas se organicen para garantizar los derechos. Gracias a esta sentencia, miles de víctimas de desplazamiento forzado en el país han podido reclamar sus derechos y para ello han contado con el apoyo de los jueces de la República y de la Corte Constitucional para que se establezcan políticas públicas de atención a la población desplazada. La Corte en esa sentencia hizo visible ese problema, dispuso unas medidas de coordinación y la destinación de importantes recursos públicos y capacidad institucional a enfrentar el problema del desplazamiento. Y dentro de esas medidas que adoptó la Corte, se previó la creación de una sala de seguimiento que se encargara precisamente de asegurar que esas decisiones que adoptó la Corte para proteger a la población desplazada efectivamente se llevaran a la práctica. Creemos que la sala de seguimiento ha contribuido en una forma significativa en el aumento de presupuestos, en la visibilidad de fenómenos que la misma sentencia 025 no lo pudieron detectar con la misma fortaleza que lo hizo la sala de seguimiento. Esta gran cantidad de autos que en forma focalizada defendieron derechos de personas en situación de vulnerabilidad concreta mostró fenómenos particularizados. El desplazamiento forzado lo han vivido de cerca, víctimas de diferentes maneras. Así lo señala Marino Rivera, director de la Fundación Nuevos Horizontes, quien recibe en su casa de Soacha, al sur de Bogotá, a estas víctimas y asegura que lo más importante en este tipo de sentencias es hacerle seguimiento para corroborar su cumplimiento. Hay demasiados trámites por el desconocimiento mismo de las víctimas del conflicto, pero sobre todo también porque los funcionarios a la hora de ejercer o hacer cumplir la ley a veces ni siquiera tampoco conocen o tampoco tienen esa disposición o esa calidez humana de saber que quienes están al otro lado pidiendo una ayuda son seres humanos que necesitan una ayuda. La Defensoría del Pueblo argumenta que el 84% de las víctimas que ha dejado hasta ahora el conflicto son por desplazamiento forzado. La gente sale de sus territorios no solamente perdiendo sus bienes materiales, su ambiente familiar, sino que sale de territorios que tienen una ancestralidad, que tienen una cosmovisión y resulta que salen a ciudades donde realmente les cambia todo su panorama. Al revisar las cifras de desplazados en el Registro Único de Víctimas en el mes de septiembre de 2015, hay 6.500.000 personas desplazadas por este hecho victimizante, de un global de 7,5 millones de víctimas que existen o que ha dejado el conflicto armado. La Corte Constitucional en el último mes ha emitido un auto que ordena al gobierno que tenga un ajuste en su política de restitución de tierras, en su estrategia y a su vez que más o menos evalúe qué magnitud fue el proceso de abandono y de despojo de tierras.
En estos últimos 4 años se han presentado alrededor de 45.000 solicitudes de restitución de tierras ante las autoridades competentes, según lo informó la Unidad de Víctimas. Este es uno de los principales retos de la sentencia T025, como lo afirma Rodrigo Primni, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado. El proceso de restitución de tierras está indirectamente ligado con la sentencia T025. Tiene un vínculo porque la Corte estableció que dentro de uno de los derechos de la población desplazada era que ésta era víctima de un crimen, que era el desplazamiento y en muchas ocasiones el despojo de su patrimonio, en especial de su tierra, que debieron abandonar o les fue arrebatada, y que por consiguiente tenían derecho a la reparación y en particular a la restitución. Entonces hay un vínculo. Crear una política pública integral que proteja los derechos de la población desplazada es uno de los mayores retos en los cuales se está trabajando la institucionalidad en su conjunto. Particularmente es importante trabajar en el derecho a la educación de la población desplazada, según lo afirma Christian Bisnes, director del Consejo Noruego para los Refugiados. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos aspectos de los derechos, el derecho a la educación, por ejemplo, en la costa pacífica. Se ha avanzado muy poco en estos años. Un estudiante, un joven en Tumaco, casi no tiene ninguna probabilidad de terminar la educación básica. 1 de 10 personas en Tumaco termina la básica. Eso genera una vulnerabilidad muy grande y pensamos que eso se debe, por ejemplo, porque no hay una educación apropiada para esas poblaciones que tienen otras necesidades que otras poblaciones en Colombia. Otro factor importante en el desplazamiento tiene que ver con el reconocimiento de los grupos armados que han causado la salida del territorio de sus habitantes. Nosotros siempre preguntamos en las encuestas, preguntamos a usted quién lo desplazó. La guerrilla, la de las FARC, la del ELN, los paramilitares, el Estado. Durante muchos años los paramilitares fueron la principal fuente según los propios desplazados. Las instrucciones dadas por la Corte Constitucional además han permitido a personas que anteriormente fueron desplazadas adoptar otro tipo de vida. A mí me marcó muchísimo el sentirme estigmatizado y el sentirme que no tenía un espacio. Creo que eso me marcó. Lo que no me permite olvidarme de esas cosas es lo que me mantiene un poco fuerte en este momento. Lo que en algún momento fue para mí una debilidad, hoy es una fortaleza. Pero sobre todo creo que es la enorme felicidad de ver a muchos seres humanos que llegan en condiciones deplorables y que salen viviendo otras maneras de vida, que arman sus propios proyectos de vida. Creo que esa es mi mayor satisfacción todos los días. Para la Corte Constitucional es importante desarrollar campañas informativas para dar a conocer los efectos de cada auto u orden específica al gobierno entre las instituciones que atienden a la población desplazada del conflicto. Esto evidentemente es una muestra a la comunidad internacional, a las cortes internacionales y en general a todas las entidades que controlan y vigilan cómo actúa el Estado colombiano desde la perspectiva internacional. Se han generado unos espacios de discusión, se han adoptado políticas legislativas, se han creado instancias del gobierno encargadas de solucionar el problema y ya ha tenido un efecto simbólico importante en la medida en que los desplazados ven cómo hay un juez que está permanentemente vigilante de que sus derechos se vean garantizados. La Corte Constitucional ha estado y estará atenta a cada actuación del Estado para proteger a las víctimas del conflicto. Esta Corte no ha dejado de trabajar, la Sala Especial de Seguimiento no ha dejado de trabajar un solo día en esta problemática y consecuencialmente que va a seguir pendiente de los requerimientos que demandan la protección de los derechos humanos de la población desplazada y que hasta cuando estemos aquí en la Corte vamos a seguirle cumpliendo tanto a la Sala Plena como al país en la toma de las decisiones correspondientes. Solamente cuando veamos real goce efectivo de los derechos de la población desplazada vamos a tomar la decisión de levantar el estado de cosa inconstitucional y por ende mantendremos la competencia para
tomar las medidas correspondientes. Dentro de este proceso de verificación, la Corte Constitucional hace que se cumplan sus instrucciones para superar el estado de cosas inconstitucionales en la atención a las personas que lo han perdido todo con ocasión del conflicto. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.